buenos días o buenas tardes realmente a todos. Soy Rolando Viere, arquitecto, y soy investigador en el Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña. ¿Vale? Si bien soy chileno, como aparece en mi presentación, llevo 20 años trabajando aquí en Barcelona, y el tema que os voy a presentar hoy es el de la regeneración integral, accesibilidad y nuevas tecnologías aplicadas en los centros históricos. Todo lo que os voy a mostrar no es otra cosa que distintas aproximaciones, tanto teóricas como prácticas, que realizamos o que hemos realizado, mejor dicho, en diversos trabajos de nuestro grupo de investigación, que es este centro que os acabo de mencionar. ¿Vale? Lo primero es entender o recordar o considerar qué son los centros históricos y el patrimonio urbano. Desde luego, el patrimonio urbano y los centros históricos nos permiten vincularnos a las tres dimensiones de la cultura, como herencia de toda la ciudadanía, como componente de nuestra conciencia y, por qué no decirlo, la memoria colectiva de los habitantes, y finalmente como generadora de transformación y riqueza. Quizás en este último punto es donde los centros históricos tienen más relación con lo que es uno de los elementos centrales de esta bienal, cuál es el de la resiliencia, ¿no? Y en este contexto caben algunas preguntas fundamentales. Primero, ¿qué son los centros históricos? Todos lo sabemos, sin embargo, es bueno hacer un recuerdo de ello. ¿Qué papel juegan estos en la resiliencia urbana? Y finalmente, ¿qué oportunidades de intervención tienen o presentan, ¿no? Entonces, la resiliencia urbana, este concepto que sabemos viene desde la biología, pero que los metabolismos urbanos han incorporado en su lógica de desarrollo, en su lógica actual, no es otra cosa que esa capacidad que tienen estos sistemas para mantener su estabilidad. Eso es muy sencillo o muy complicado. ¿Por qué? Porque no necesariamente se tienen que encontrar con problemas, no necesariamente se tienen que encontrar con crisis que les exijan adaptarse a esas nuevas realidades. El propio paso del tiempo es un elemento que pone en crisis ciertos momentos, ciertas tradiciones, ciertas culturas, ciertos espacios urbanos. Y desde luego, los centros históricos y sus monumentos están siempre puestos en jaque en esas situaciones de evolución. No porque no sea pertinente mantenerlos, sino porque sus momentos originarios, sus necesidades al momento de haber sido diseñados, construidos, desarrollados, cambian. Y desde luego, lo que hoy exigen los centros urbanos es muy distinto a aquello para lo cual estaban pensados en sus orígenes. Por tanto, es aquí donde los centros urbanos deben manifestar necesariamente un cierto grado de flexibilidad que no todos tienen para poder adaptarse a las condiciones actuales. Y es aquí donde debemos entenderlos no como un problema, sino como un centro básico para la transformación de esa ciudad y su actualización a los tiempos que corren sin que pierdan esa esencia que les caracteriza. Entonces, es importante recordar qué son los centros históricos y cuáles son algunos de sus aspectos principales, ¿no? Ya veremos posteriormente algunos trazados y algunas imágenes, pero no es menor recordar que son siempre, y lo serán, un espacio simbólico, que realmente está representando lo que es y lo que ha sido nuestra sociedad o la sociedad en la cual cada centro histórico está inmerso. Evidentemente hay patrones que se pueden repetir en función de las distintas características de los centros históricos. No es lo mismo un casco medieval que un trazado de la ciudad clásica española en las ciudades latinoamericanas. Sus orígenes fueron distintos, sus momentos de desarrollo fueron distintos y sus lógicas de organización son distintas. Así como evidentemente son distintos los asentamientos romanos y griegos, los asentamientos de los pueblos
prehistóricos en los ámbitos europeos o incluso los asentamientos indígenas previos a la llegada de los españoles en nuestro continente americano. Sin embargo, luego veremos que hay algunos elementos que se repiten, no por similitud, sino por lógica de organización, ¿vale? Entonces, en estos centros históricos tradicionalmente se han desarrollado las historias de las ciudades. Son los generadores de sus economías de base, son elementos además muy importantes para el desarrollo de la actividad económica local. Y esos son elementos que, al verse deteriorados estos centros históricos en el desarrollo del tiempo, se han ido perdiendo. Y mirarlos hoy con una perspectiva de desarrollo, de reposicionamiento en valor y de actualización para que todas aquellas actividades que allí se desarrollan sean no solo eficientes, sino que se desarrollen de la mejor manera posible y respondiendo a las necesidades actuales, implica tener una mirada necesariamente integral, desde una perspectiva integral, aquello que llamamos una estrategia integral de desarrollo, pero también una mirada que evalúe aquellos elementos que no se pueden perder, para situarlo no solo desde una perspectiva funcional en la actualidad, sino también desde una perspectiva de la puesta en valor de sus elementos fundamentales. Traer al hoy esa memoria histórica, ponerla en valor, siempre desde una perspectiva, valga la redundancia, de la resiliencia urbana y, por qué no decirlo también, en la actualidad, desde la sostenibilidad. Entonces, hay muchos de los elementos que son parte de estos centros históricos que deben utilizarse, ¿vale? Y se deben conocer esas características, se deben estudiar en detalle para poder devolverles esa capacidad de responder a las necesidades del hoy. No de las que estaban en su origen, sino de las que hay hoy en día, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y desde luego, para evitar la gran problemática que ha habido durante grandes periodos de la historia desde la perspectiva de la destrucción de los centros históricos. Es fundamental su preservación para preservar la memoria de las ciudades, la memoria histórica, la memoria urbana, ¿no? Debemos proteger el legado histórico. Y desde esa perspectiva, aquí en España, a principios de los 80, comenzaron a desarrollarse estrategias inicialmente no integrales, pero sí estrategias específicas de rehabilitación de las ciudades históricas. No siempre respetando todos los valores patrimoniales de estas, y no siempre respetando todos los elementos protegidos de ellas. Por eso que en etapas posteriores, además las diferentes comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, ha desarrollado diversos mecanismos jurídicos de protección del patrimonio tanto urbano como arquitectónico. Y de hecho, a mediados de los 90, una década después, comenzaron a desarrollarse estas estrategias integrales de revitalización, que es un concepto de uso, no es un concepto necesariamente físico como podría ser el de rehabilitación, que evidentemente está de manera inherente en todo lo que es la envolvente del patrimonio urbano y en todo lo que son sus edificios, pero que también implica esa revitalización, ese reuso y esa renovación, ¿por qué no?, incluso de sus actividades. Y aquí tenemos algunos de esos parámetros, ¿no? Tenemos Santiago de Chile y tenemos Siena, en Italia, con dos tejidos claramente diferenciados, como lo he dicho previamente. Tenemos Montevideo y Roma, y tenemos, como no, San José y Barcelona, dos de las ciudades que nos ocupan hoy, ¿no? Claramente, si vemos las imágenes, ya no la planimetría, también nos damos cuenta que son diferentes. Pero repito, hay elementos que son propios a todos. Y desde esa perspectiva, el entender
la transformación necesaria a la cual deben estar sujetos esos centros históricos implica pensar necesariamente en oportunidades. ¿Cómo cuáles? Hemos dicho antes que la evolución histórica lleva aparejados cambios en el desarrollo de la sociedad, en el uso de las ciudades, pero a su vez lleva aparejado el desarrollo de tecnologías diferentes de aquellas que existían en el momento en que se desarrollaron los centros históricos y en que se construyeron los grandes monumentos. No solo los monumentos medievales, también, por qué no decirlo, las catedrales latinoamericanas, los palacios de gobierno latinoamericanos, muchas iglesias en ámbitos rurales de la América Latina, que son hoy patrimonio de la humanidad. No hablemos ya del patrimonio prehispánico que hay en América Latina, que desde luego tiene valores incalculables, no solo desde la perspectiva histórica, sino también de la perspectiva de su necesidad de conservación y, por qué no, protección y actualización, que por cierto, no son incompatibles. Intervenir sobre los centros históricos, sobre los monumentos, sobre el patrimonio, no es en absoluto incompatible con pretender conservarlo. Menos aún si consideramos que tenemos estas tecnologías de la información y la comunicación actuales que con algunas de ellas, como por ejemplo el escáner láser terrestre o los sistemas de información geográfica, nos permite obtener y reproducir información de la realidad histórica para poder trabajar sobre ella y representarla y analizarla, como es el caso de los sistemas de información geográfica. Y por supuesto respondiendo a necesidades actuales. Accesibilidad y movilidad, accesibilidad que es diferente a la que había en sus momentos originarios y desde luego movilidad que no responde a los patrones iniciales. Y para ello, ¿qué otra cosa que mejor que utilizar estas estrategias integrales de transformación? Entonces tenemos que el escáner láser terrestre, que es una de estas tecnologías a la cual le voy a dedicar algo de tiempo, ¿vale? Es una herramienta que nos permite captar la realidad. Funciona con una información láser que rebota sobre el objeto estudiado, en este caso es todo el interior de un edificio patrimonial en Barcelona, unas antiguas atarazanas reales, en catalán las drasanas, que hoy es un museo marítimo justamente. Entonces, en algún momento tuvimos que trabajar sobre este edificio que iba a ser rehabilitado y sobre el cual se tenían que desarrollar proyectos de transformación. Entonces, aquí vemos que si bien la resolución del vídeo no es total, eso es debido a que quisimos generar un vídeo ligero que se pudiera reproducir rápidamente, pero el nivel de precisión que nos presenta esta herramienta a la hora de obtener esos modelos de puntos es tremenda. Tanto así que permite reproducir de forma fidedigna las diferencias que puede haber de aplomes en las paredes, de secciones de cada una de las columnas, de deformaciones, de defectos de obra, etcétera. Y eso, desde luego, nos va a permitir tener una representación 3D fidedigna. Pero no solo eso, también una reproducción en 2D y unas representaciones como estas, que vamos a ver ahora, que son de alto nivel de detalle y que permiten no solo aproximar a quienes tengan que intervenir en el patrimonio a realizar intervenciones correctas, sino también a usuarios que no tengan la opción de visitar ese patrimonio histórico a través de la inclusión de estos resultados, de estos modelos, de estos detalles en información web. Las visitas en remoto hoy son otro elemento que permiten poner en valor al patrimonio urbano y arquitectónico. Y evidentemente, como decía previamente, transformar esa información en planimetría exacta de detalle que nos permita desarrollar intervenciones o proyectos futuros.
Esa es una de las herramientas que tenemos, ¿no? Y dentro de las estrategias de intervención, ¿qué aspectos debemos considerar? Muchísimos, muchísimos. Y ahora voy a mostrar, a partir de algunas experiencias de proyectos de investigación que hemos desarrollado en nuestro grupo, cómo nos hemos enfrentado nosotros a esas estrategias integrales de transformación. Fundamentalmente, y así lo veréis, enfocadas en estos casos que mostraré a la accesibilidad territorial y urbana y a estrategias de movilidad. Entonces vemos este primer trabajo, que fue un proyecto financiado por uno de los ministerios del Estado español, que se llamó Patrimonio Accesible y Demasí para una cultura sin barreras. Este proyecto que involucró a una diversidad de socios, no solo universidades, sino también instituciones privadas, empresas, centros de investigación, se estructuró en diversos subproyectos de trabajo que tenían diversas finalidades, y entre ellos nosotros trabajamos particularmente en tres. El primero de ellos, el diagnóstico de la accesibilidad en el patrimonio, como uno de los criterios fundamentales para poder después plantear soluciones e intervenir. Otro, que fue el desarrollo de entornos inteligentes y sistemas de control, que nos permitiesen analizar en detalle y establecer mecanismos de actuación en esos ámbitos patrimoniales o monumentos históricos. Y finalmente, un sistema integrado de apoyo a la toma de decisiones en la accesibilidad al patrimonio, en el que trabajamos en unos ámbitos piloto, de los cuales mostraré uno de ellos, ¿no? No me voy a detener en los objetivos específicos de, de estos proyectos, porque si tenéis acceso a estas reproducciones, a estos vídeos, lo podréis leer en detalle, pero sí quiero enfatizar esta compleja estructura de análisis que desarrollamos para establecer finalmente unos mecanismos de intervención. Veréis que teníamos estudios de situación, análisis de necesidades y barreras, análisis de los marcos normativos y jurídicos, no solo estatales, sino también autonómicos, en el caso de España. ¿Por qué es fundamental este tercer aspecto? Porque muchos de los centros históricos y monumentos están protegidos, tienen catálogos o planes de protección de distintos niveles de la administración. Y es fundamental saber aquello que está permitido y no permitido para poder intervenir. Criterios de accesibilidad integral, fundamentales hoy en día, y también de diseño universal. La accesibilidad es la necesidad y el diseño universal es aquel que permite a los usuarios desplazarse libremente por los ámbitos urbanos y arquitectónicos. La definición de una metodología de evaluación que considere todos aquellos aspectos físicos, jurídicos y de las necesidades que esos centros históricos tienen. Y, ¿por qué no? Evidentemente, también de las barreras que establecen para el libre uso y disfrute de los mismos. Y bueno, y finalmente, a partir de allí decidimos, ¿no?, el desarrollo de una herramienta de diagnóstico integral basada en una estructura SIG que utilizó previamente información proveniente del escáner láser, ¿no? Entonces, esa es la complejidad de los aspectos que tuvimos que considerar en ese trabajo, y pasamos un poco a mostraros este primer subproyecto, que fue el de diagnóstico de la accesibilidad. Utilizamos distintos criterios. Lo fundamental era estructurar una herramienta que tuviese no solo todos los aspectos de datos incorporados, sino que fuese muy visual. El patrimonio es difícil de sistematizar, y es más importante que esa sistematización como resultado, su visualización, su correcta visualización y la correcta implementación de soluciones e intervenciones en él. Pero para poder desarrollar intervenciones correctas, adecuadas y pertinentes, es fundamental tener una base de datos estructurada. En esa base de datos estructurada, evidentemente, ¿qué era importante? Si estábamos hablando de accesibilidad al patrimonio, era importante conocer las dimensiones físicas de ese patrimonio, la determinación de cuáles son los principales recorridos que aportan información
al habitante, que aportan experiencias de vida enriquecedoras al habitante. Porque evidentemente, así como en cualquier ciudad, no todas las calles tienen la misma importancia desde la perspectiva de la experiencia, por supuesto desde la perspectiva del habitar, todas la tienen, porque en todas en las que haya viviendas tienen igual importancia desde la perspectiva del uso, no así la tienen desde la perspectiva de las experiencias. Y en ese sentido, nosotros teníamos que identificar claramente esos recorridos con sus diferentes características, teníamos que identificar tipos de usuarios. No todos los usuarios de una ciudad son exactamente iguales. La accesibilidad es un elemento que no afecta de igual manera a una persona de una edad media sin ningún tipo de problema motriz, pero que sí afecta, por ejemplo, a los padres y madres que llevan un cochecito de bebé. Sí afectan a los usuarios en silla de ruedas. Sí afectan a las personas de avanzada edad con problemas de movilidad, a las personas embarazadas, a las mujeres embarazadas o a las personas que han tenido algún accidente y tienen alguna imposibilidad física temporal, ¿no? Entonces, claro, los usuarios de la ciudad y las usuarias de la ciudad somos muchos y debemos entender y evaluar la realidad de esos centros históricos para todas esas personas, pero también debemos ser capaces de tipificarlos y sistematizarlos. Y para eso, en el caso de este primer análisis, que fue sobre un monumento, nosotros definimos una cantidad de elementos que eran aquellos sobre los cuales se debía analizar, que iban a estar sujetos a ciertas presiones de uso y sobre los que finalmente se debía intervenir o no. Y estos eran los que vemos aquí en este cuadro inferior, que son las puertas, los pasajes, las escaleras, rampas, puntos de atención, elementos expositivos, etcétera, etcétera, etcétera. Recordad que en este caso era un museo, por eso el elemento expositivo no es menor. Evidentemente habrá otro tipo de edificios más urbanos, más en clave uso cotidiano, que no tendrán este tipo de elementos, pero los que son físicos e inherentes a la propia arquitectura, las puertas, los pasillos, etcétera, serán similares. Entonces, esta primera base de análisis nos permitió también definir que íbamos a tener tres grandes tipos de discapacidades, los de movilidad, las auditivas y las visuales. Y que desde esa perspectiva debíamos intentar entregar soluciones no solo in situ, no solo físicas a los usuarios de este museo, sino también eh, online a aquellos que iban a acceder a toda la información de manera virtual. Y para eso definimos tres niveles dentro de los elementos, cuáles eran el de un obstáculo, aquel que desde luego condiciona el uso del espacio público, aquel que si bien no lo obstaculiza y de alguna manera lo facilita, no es del todo cómodo de usar, y aquellos que evidentemente son un problema, que son estos, o sea, perdón, que son los positivos, que son los facilitadores, que facilitan el uso y el disfrute de la ciudad y de los edificios a cualquier tipo de usuario. ¿Vale? Entonces, sistematizamos tanto los datos, que repito, fueron tomados con escáner láser y fueron estructurados en una plataforma SIG. Trabajamos no solo con las bases de datos, sino en la generación de nubes de puntos, en la generación de modelos, en la generación de imágenes 2D y 3D, para que hubiese distintos objetos de salida y que los usuarios pudieran conocer en toda su complejidad los entornos, ¿vale? Trabajamos con elementos como la posición de los objetos, la forma de los mismos y la relación que hay entre ellos. Determinamos estos recorridos bases que os indiqué previamente que eran los esenciales dentro del museo, ¿vale? Y veréis que hay mucho detalle técnico, pero en el fondo lo importante, repito, es esta lógica de estructura, ¿no? Analizamos unos recorridos esenciales iniciales y para cada uno de ellos definimos su punto de origen, su punto final, codificamos cada uno de los elementos que eran parte de ellos, estructuramos una serie de tablas en una base de datos inicialmente en Access, que luego fue cruzada con una base de datos de SIG,
para generar todo un sistema complejo de evaluación, otorgando valores numéricos, datos concretos a cada uno de estos elementos, pero también valores de uso, aquellos valores que no tienen que ver con las características físicas del elemento, pero que sí llevan intrínseca esa carga patrimonial. No es lo mismo la puerta de acceso a un lavabo en un museo, en un edificio, en una residencia, en una iglesia, en un ayuntamiento, que la puerta principal, o que la puerta que da a un ábside, o la puerta que da a un salón ceremonial. Con lo cual, ese valor de uso de los elementos era una cuestión fundamental que permitía ponderar en su justa medida, al menos según nosotros y según la validación de diversos expertos a los que finalmente les mostramos el trabajo, la necesidad de intervención que tenía cada uno de los elementos trabajados. Y aquí seguiréis viendo un poco la estructura de los datos, la estructura de las tablas, pero finalmente llegamos a lo que es este visor que desarrollamos, en el cual había un primer menú de datos, ¿no?, en que estaban los selectores de las discapacidades, la selección de las rutas que queríamos evaluar, los elementos de la ruta, las propiedades de los elementos como un descriptor, como un catálogo y unas fichas que desarrollamos para que estuvieran a disposición de todos quienes utilizaran la herramienta. Finalmente, un visor 2D de las rutas y finalmente un visor 3D que nos permitía establecer el diagnóstico de cada una de ellas. Esto lo dejo aquí porque es bastante menos visual que los siguientes, como este, que es el de entornos inteligentes y sistemas de control de patrimonio. ¿Qué perseguíamos aquí? Dentro de esta misma estructura del proyecto, desarrollar una herramienta llamada Accede, que previamente desarrollamos en el subproyecto anterior, que en este caso tuviera incorporado todos aquellos elementos de control. Y para eso, ¿qué había que desarrollar? Un demostrador in situ. En el propio museo, establecer un sistema de sensores que permitieran identificar mediante ciertos mecanismos, gadgets electrónicos, ciertos microchips que instalamos en objetos específicos que se le entregaban a los usuarios para que sus recorridos pudiesen ser monitorizados, ¿vale? Y todos estos cachivaches que vemos aquí, que son gadgets, ¿no? Gafas 3D, pantallas táctiles, de manera que el usuario interactuara no solo físicamente en este ámbito destacado en esta imagen del museo, sino también a través de las plataformas web y de los distintos servicios de control y de inteligencia ambiental que desarrollamos para ello. Algunas cuestiones que vemos aquí, cuando el usuario se acercaba a uno de los objetos, en este caso una de las reproducciones marítimas dispuestas, por ejemplo, en silla de rueda, el usuario tenía a su disposición o bien un pequeño monitor con información táctil que él podía utilizar in situ, o bien mediante la tableta acceder a información que él veía en remoto, que se sumaba evidentemente a la información propia del lugar. Información de emergencia, por ejemplo, puertas de emergencia, salidas, zonas de seguridad, todo asociado y señalizado tanto físicamente como a través de la tableta. Y evidentemente el usuario recibía aquella información de la salida que tuviese más próxima. ¿Por qué? Porque los sensores le indicaban al dispositivo que llevaba cuál era su ubicación y cuál era el mejor ámbito para desplazarse. Y aquí tenemos algunos de los componentes de este sistema o del punto de realidad virtual, y aquí me permitiré mostrar que teníamos información en 2,5D, en realidad virtual, en realidad detallada y en realidad aumentada. Por ejemplo, permitía acercar objetos cercanos. Este es un elemento puntual de la galera, que es un barco en tamaño real,
al cual no se puede acceder, pero sí que permitía acercar estos detalles al usuario a través de su tablet, ¿no? Aquí tenemos elementos de realidad virtual, elementos de realidad aumentada, que no mostraré ahora porque mostraré posteriormente en el siguiente proyecto, ¿no? Aquí vemos la galera en sus condiciones actuales en una reproducción del museo. Entonces se podían ver distintas situaciones del propio objeto analizado, no solo en la realidad, sino también en una realidad inmersiva. Y finalmente, dentro de este proyecto también trabajamos a escala urbana. Y a escala urbana decidimos optar, como os he dicho previamente, por generar unos centros históricos piloto, y uno de ellos fue el centro histórico de Tossa de Mar, en el cual implementamos esto que llamamos 1.5 de la herramienta Accede, que previamente había mostrado para el caso del edificio, ¿no? Todo partiendo desde este sistema integrado de toma de las decisiones. Ese es el casco histórico de Tossa de Mar, ¿vale? Es el casco antiguo, que era un asentamiento amurallado. Aquí está la lógica nuevamente de toma de datos con escáner láser y el desarrollo de una estructura de datos en sistema de información geográfica. Todas las intervenciones sobre el patrimonio y sobre los cascos históricos requieren necesariamente de este análisis metodológico. El desarrollo de esa estructura, perdón, de esa estrategia integral requiere tener una información organizada y datos estructurados. Requiere muy probablemente el diseño de una base de datos alfanumérica correcta y requiere, evidentemente, en función de aquello que nosotros queramos entregar a los usuarios, en función de aquello que nosotros queramos analizar para proponer futuras soluciones, desarrollar módulos personalizados de uso de los sistemas. Estos que parecen pasos muy básicos y muy aplicados, por ejemplo, a este caso concreto, no lo son. Son bastante genéricos en las aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación a los centros históricos, a los cascos históricos, a los centros urbanos y a los monumentos, ¿vale? Entonces aquí tenemos un poco la delimitación del ámbito sobre el cual íbamos a trabajar. Aquí tenemos todo el análisis para la obtención de una base precisa de datos CAD, que luego superpusimos a la información tomada con escáner láser. Os dais cuenta que todo el trabajo previo aquí es fundamental, porque requerimos, si vamos a analizar accesibilidad al patrimonio, requerimos precisión en la información de entrada. Por eso se realiza todo este trabajo tan detallado, cansado, si se quiere, de recogida de datos, porque la información sobre la cual trabajamos debe ser muy precisa. La transformación de toda esa información cartográfica a sistemas de información, la limpieza y depuración de las nubes de puntos, ¿vale? La obtención de aquellos puntos ciegos dentro de los modelos para luego generar nuevos modelos completos, ¿vale? Y completar aquellos puntos que quedaron sin información, etcétera, ¿no? Desarrollar no solo los modelados 3D, que son fundamentales, sino también los mapas dependientes, los MDTs, los puntos de interés, los puntos necesarios para el cálculo de las pendientes, la interpolación de datos para llenar información donde no hay vacíos, la generación de las rutas, así como en el museo desarrollamos unas rutas específicas de interés. Aquí en el casco histórico tenemos que trabajar con todas las rutas que surgen de la unión de todos los nodos que existen en este casco histórico. Y lo mismo hicimos para todos los casos piloto, ¿no? Entonces, aquí veis que hay un trabajo importantísimo. Estas rutas no siempre son accesibles para todos los usuarios. ¿Por qué? Porque hay distintos objetos que las condicionan. Escaleras, en las cuales, evidentemente, una persona que no tiene ningún problema de movilidad podrá utilizar, pero una persona que vaya en silla de ruedas
evidentemente no podrá utilizar esos tramos de escalera. Por tanto, en la selección de rutas, esa información tiene que estar para que el usuario lo tenga claro y sepa por dónde optar en caso de no poder utilizar esos elementos. Y otro tipo de obstáculos, ¿no?, que pueda haber, como algunos de los que hemos detectado aquí en la imagen de vuestra izquierda, perdón. La detección de zonas con problemas para poder obtener aquellas zonas en las cuales no habrá paso. Aquellos elementos con pendientes que son insalvables para ciertos usuarios, que son las que aquí tenemos en rojo. Aquellos elementos de interés y aquellos obstáculos a los recorridos, ¿vale?, que aquí aparecen claramente indicados. Y todos los procesos posteriores de personalización del módulo de cálculo. ¿Todo eso para qué? ¿Estas condicionantes para qué? Para finalmente entregar al usuario representaciones modélicas de los recorridos que tendrá, de la misma manera que el vídeo que hemos visto previamente en el museo, pero a su vez entregarle el detalle en el mapa para poder evaluar, si estoy en un punto y quiero llegar a otro, cuál es la ruta óptima. Y desde esa perspectiva se permitía, por ejemplo, saber el usuario que estaba en el punto A y que quería llegar a uno de los miradores, que es el final, que está en el punto que aparece como T en este recorrido, cuál era la ruta óptima considerando sus necesidades como usuario. Entonces veis que aquí había un elemento de fácil acceso que entregaba una información fácil respecto de cómo poder aproximarse. Entonces, es importante que recordemos algo que he dicho al principio, ¿no? Aunque estas indicaciones parezcan muy propias para este trabajo puntual, la estructuración de los datos, la recogida de información, el tener claro cuáles son aquellos elementos patrimoniales fundamentales, ¿vale?, son esenciales a la hora de saber cómo intervenir, ya sea desde la perspectiva de la accesibilidad en este caso, como desde la perspectiva del desarrollo para una estrategia integral sobre el patrimonio. Otro caso fue el proyecto Itaca, que desarrollaba más en detalle aquel segundo caso en que os estuvimos, que os he explicado previamente, y aquí sí que os voy a mostrar algunos de estos elementos de realidad aumentada, porque trabajamos en el mismo museo previamente desarrollado, y en que aquí ya generamos toda una estrategia, no solo de uso de elementos in situ, que ayudaran al usuario para tener más información que aquella propia del lugar, sino que esta información estaba interconectada y los distintos usuarios, tanto in situ como fuera del ámbito, podían obtener toda esa información a través de esta estructura compleja de datos, ¿no? Trabajamos utilizando las mismas nubes de puntos que luego transformamos en mallas, construimos los modelos, desarrollamos modelos virtuales en tiempo real. En una segunda etapa trabajamos con interacción virtual y real, situábamos al usuario en el ámbito específico y en su tablet él podía ver el museo y podía ver a su vez dónde estaba situado. Y este vídeo que estamos viendo es de un usuario que está fuera del museo, de hecho está aquí en nuestro despacho, pero está con la tablet habiéndola localizado como si fuese un usuario in situ. Con lo cual, este tipo de mecanismos acerca a usuarios lejanos a la información patrimonial, ya sea de edificios o de centros históricos. Vale, este vídeo es más largo, así que lo detengo para que no utilicemos tanto tiempo en él.
También teníamos información en estéreo 3D que permitía distintas herramientas de uso. Algunas de ellas las tenemos aquí. Bueno, este vídeo pesa mucho, así que seguramente no veréis el detalle de todos los trabajos que aquí hemos desarrollado, pero en el fondo permitía detener al usuario y que el usuario se situase en ciertos puntos previamente definidos de interés para obtener más información adicional, ¿vale? Y finalmente, este en que seguramente llama muchísimo más la atención, ¿no? Que si bien permite ver al usuario que está in situ la reproducción de la galera, que es la que tenemos en el recuadro pequeño, también permite situarlo en una supuesta situación de navegación real del objeto, con lo cual permite superponer modelos teóricos, modelos reales, la situación in situ con situaciones ficticias de reproducciones que pretenden ser lo más fidedignas posibles a la situación original, en este caso, de objetos patrimoniales, como son todos estos barcos que están en el Museo de las Drassanas, ¿no? Algunos elementos de interacción 2D con los contenidos virtuales. Aquí vemos algunas etiquetas sobre las cuales el usuario podía clicar y obtener información. No lo mostraré aquí porque hay bastante información adicional, y también la interacción con objetos virtuales disponibles en el propio museo, evidentemente en base a aquellos elementos que son los más importantes y a acciones concretas. Este es un video demostrativo de algunos de los elementos del museo, pero se podrían desarrollar para cualquier edificio o museo patrimonial, ¿vale? Y finalmente, saltando de escala a esta escala urbana que hemos visto desde la perspectiva de la accesibilidad en el caso de Tossa de Mar, voy a mostrar un último ejercicio de síntesis que desarrollamos hace unos años en Berga, que es un centro histórico menor, también en Cataluña, ¿vale? Desde la perspectiva de plantear un plan maestro de recuperación e intervención de su centro histórico. Evidentemente, como en todos los casos anteriores, es importante conocer su historia, conocer sus edificios patrimoniales, sus características, sus elementos de contexto, ¿vale? Para poder luego desarrollar esa estrategia de transformación. Aquí algunos elementos de su entorno en los cuales no me voy a detener, pero ya veis por la conformación del tejido histórico en dos de las fotografías inferiores que es evidentemente un asentamiento muy antiguo que data aproximadamente, como lo dice la imagen, desde el 1300 y pico, 1350, 1360. Hay elementos patrimoniales románicos, frescos, edificios, no solo Sant Quirze del Pedret, que es esta iglesia románica que veis aquí, sino también muchos edificios dentro de lo que es el propio casco histórico, también de las épocas posteriores, de la época carlina, de la época industrial y modernista. Y esto es algo no menor. Cuando recordamos o pensamos en los centros históricos, no siempre tenemos en la cabeza que el centro histórico es una acumulación de capas que se han ido desarrollando en el tiempo. Y que el centro histórico propiamente tal no solo está constituido y construido en base a sus edificios originales o en base a su trazado urbano original. Hay modificaciones que se han ido incorporando en el tiempo y que se hacen parte de ese patrimonio, que también hay que conservar, que también hay que catalogar, que también hay que proteger, pero sobre las cuales también es posible intervenir. Un ejemplo claro aquí en Cataluña es todo el patrimonio industrial del siglo XIX.
En Cataluña tuvimos una gran industria papelera, grandes industrias textiles y hay grandísimos complejos industriales del siglo XIX, tanto en ámbitos urbanos como en ámbitos extraurbanos, muchos de ellos, por ejemplo, en riberas de los ríos. Y todos esos elementos que, si bien no son un casco urbano, que sí son patrimonio y que se constituyen como complejos patrimoniales o conjuntos patrimoniales, pueden ser restaurados, pueden ser traídos al día de hoy a través de su reutilización. Pero esa reutilización debe estar basada siempre en los criterios de diagnóstico, de conocimiento de sus características, de conocimiento de lo que es su catálogo patrimonial. En Cataluña tenemos una ley de protección, o sea, de definición de catálogo, que define cuáles son los elementos patrimoniales, sus niveles de protección, y a su vez en el Estado español hay una ley estatal que afecta a todo el territorio. ¿Vale? Entonces, es muy importante, antes de intervenir, conocer evidentemente esos niveles de protección para saber hasta dónde pueden llegar nuestras distintas intervenciones, ¿no? Dentro del proceso es importante conocer estos detalles para luego analizar, como no puede ser de otra manera, los aspectos críticos y las oportunidades. Aquellas oportunidades de las que hablábamos al principio, ¿no? Que nos dan las tecnologías de la información y la comunicación desde la perspectiva de tener un registro detallado y preciso de los centros históricos para que el análisis que realicemos sobre ellos sea correcto y de esa manera las intervenciones, tanto físicas, reales, como puesta en valor de ese patrimonio a través de sus nuevos usos y a través de distintas herramientas web y plataformas web, sea correcta, ¿no? Entonces, es importante conocer esos atributos. Y en este caso hay una fiesta conocidísima en Berga, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, que es la fiesta de la Patum, ¿vale? Que se desarrolla en el centro histórico y que todos los años atrae muchísimos visitantes y que por tanto hacen de este evento otro atributo tangible, no físico, pero sí inmaterial de ese centro. A partir de allí se hicieron muchísimos más análisis. El análisis de sus pendientes, muchos de ellos que ya he ido explicando en los casos anteriores y en los cuales no me voy a detener. Pero en este caso fue fundamental conocer todos aquellos edificios deteriorados que tenían protecciones para saber en qué medida era posible recuperarlos y en qué medida había algunos que sencillamente no iban a poder ser recuperados e iban a tener que ser intervenidos a través, por ejemplo, de una rehabilitación integral del propio edificio, ¿vale? Entonces hubo que contrastar no solo los catálogos como herramienta normativa, sino que a través del levantamiento de escáner láser, la determinación de todos aquellos edificios que tenían grandes patologías y que estando protegidos no iban a poder ser recuperados y aquellos que sí. Para poder definir en qué edificio se iba a intervenir, pues lo mismo. Teníamos que tener previamente el conocimiento de esa información. Entonces se determinó aquellos edificios sobre los cuales se iba a poder intervenir y los usos que estos iban finalmente a tener. ¿Vale? Definir un sistema de movilidad que se basaba en todos los análisis de accesibilidad urbana, tanto peatonal como de movilidad del transporte público, definiendo, veis aquí nuevamente, pendientes, mecanismos, sistemas, etcétera, que no eran otra cosa, en este caso ya, que la definición final del sistema propio de movilidad, que está basado, como digo, en estos análisis previos que en este caso no he mostrado. La definición de nuevas plazas de aparcamiento,
porque sí hay ámbitos en los que se pueden generar nuevos espacios, los cambios de movilidad interior menores a efectos de optimizar los recorridos de transporte rodado y, al igual que esto, muchísimos otros parámetros sobre los cuales se desarrolla esta estrategia integral. Pero no quería alargarme más, además de que supongo que ya llevo prácticamente la hora, ¿no? Pero lo que quería enfatizar y con lo que quería cerrar era más que con unas conclusiones, era recordar que la importancia de los centros históricos desde la perspectiva de que son una oportunidad para la transformación, es que son en sí mismos aquellos ámbitos urbanos que deben ser más resilientes, porque son aquellos que no podemos perder. Y para que realmente las intervenciones que nosotros como expertos vamos a realizar sobre ellos, tanto desde la perspectiva arquitectónica como desde la perspectiva de la transformación urbana, sean correctas, no alteren esa memoria patrimonial y la pongan en valor, es fundamental desarrollar estas estrategias integrales de transformación. Y para ello es fundamental, previamente, tener datos y si esos datos son obtenidos a través de las tecnologías de la información y la comunicación y sabemos estructurarlos, está claro que tendremos bases de datos de trabajo sólidas que nos permitan realizar intervenciones no solo adecuadas, sino también eficientes y, por qué no, también sostenibles si incorporamos todos aquellos vectores que la actualidad requiere sobre nuestros centros históricos, sobre nuestras ciudades y sobre nuestros territorios. Eso es todo lo que os tenía que contar. Y nada, quiero reiterar el agradecimiento a todo el equipo de la Bienal por esta invitación. Ha sido un honor y un placer y espero que nada, que esta presentación os haya parecido interesante. Nuevamente, muchísimas gracias.